En este tutorial vamos a ver cómo hacer síntesis aditiva pero con elementos inarmónicos. Para ello vamos a utilizar la abstracción que creamos en el tutorial anterior que se llamaba sinusoide y recordamos que tenía dos parámetros que eran el armónico, el número de armónico que tenía y la intensidad que tenía ese armónico. El objeto, por si no queréis ver el tutorial anterior y queréis copiarlo de este, pues puedo hacer doble clic, se me abre, entro en modo edición. Al desbloquearlo podéis ver cómo está creado. De aquí podéis copiarlo para poderlo utilizar en este tutorial. Y yo teniendo mi sinusoide, tengo que tener en cuenta que la primera entrada va a ser la frecuencia, la segunda entrada va a ser el número de armónico que puedo modificar y la tercera entrada la amplitud de cada armónico. Voy a añadir un control de volumen. Voy a usar solo la primera entrada, así que cojo de la primera salida los dos cables para escucharlo por el auricular izquierdo y el derecho, o por el altavoz izquierdo y el altavoz derecho. Voy a crear un teclado para enviar notas. Lo voy a convertir la nota que envío en frecuencia y lo voy a enviar como frecuencia. Aquí simplemente necesito recibir la frecuencia e introducirla en el sinusoide y ya resultará todo. Tenía algún otro volumen por ahí subido. Así. Podría añadir más armónicos, simplemente escribiendo el segundo armónico, el tercer armónico. Es bastante rápido añadir los armónicos y a la hora de conectarlos, la frecuencia va a los tres y ya pulsa una nota. Esto sería un sonido armónico. Voy a aprovechar a poner algún armónico más, el cuarto y el quinto armónico, por ejemplo. Y una vez conectada la frecuencia, tengo que pulsarlo una vez para que envíe la nota y le llegue a estos dos nuevos osciladores que he añadido. Estos son sonidos armónicos porque el número de armónico es un número entero. Yo estoy poniendo que es el primer armónico, entonces la frecuencia la multiplica por 1, el segundo armónico, la frecuencia que llega multiplica por 2, el número 3, la frecuencia que llega la multiplica por 3. Pero no es obligatorio que sean armónicos. Puedo conseguir otra serie de timbres distintas usando sonidos más inarmónicos o puedo hacer pequeñas modificaciones a estos valores para que sean un poco inarmónicas. Voy a hacer unas pequeñas pruebas ahora poniendo simplemente aquí los números para poder hacer unas comparaciones rápidas. Recordad que la segunda entrada de estas abstracciones es el número de armónico, que es el número que multiplica la frecuencia. Si yo lo escucho y aquí en vez de, si no quiero que sea el segundo armónico que multiplique por 2, puedo utilizar un número distinto de 2 o cercano a 2. En vez de 3, pues puede ser algo cercano a 3. En vez de 4, pues puede ser algo cercano a 4. Y en vez de 5, pues algo cercano a 5. De forma que ya tengo unos timbres más complejos. Podría usar un preset si quiero guardar distintos sonidos inarmónicos con mi preset. Y puedo guardar este primero. Y aquí lo estoy poniendo cerca de 2 y de 3 porque quería simplemente modificar un poco ese timbre que tenía armónico inicial a un timbre un poco inarmónico, pero puedo modificarlo lo que quiera. Esto puede ser 1,1, esto puede ser 1,2, esto puede ser 1,8 y esto 1,78, por ejemplo.
Vamos a ver a qué suena. Es otro sonido completamente distinto. El primero. Y de esta forma puedo tener sonidos inarmónicos. Igual bueno, voy a añadir otros 3 para tener 8. No por nada en concreto, porque me gusta a mí tener 8 osciladores, pero podéis tener 50 si queréis y tenéis paciencia. Y los voy a unir todos. Y voy a hacer otra cosa que hicimos en otro tutorial anterior de síntesis aditiva, que es utilizar el objeto multi-slider para modificar los valores. Una vez que tengo la base, recordad que en otro patch anterior modificábamos la intensidad de cada una de estas sinusoides con un multi-slider. Voy a crear aquí el objeto multi-slider. Voy a abrir un poco el inspector y voy a modificar varias cosas. Quiero que se vea como barras. Quiero que el rango sea de 0 a 1. Y quiero que tenga 8 sliders. Y quiero que alterne los colores entre los 8 colores que hay. Y con esto pues tengo ya el multi-slider listo para las amplitudes. Y aquí podría decidir qué amplitud va a tener cada uno de estas sinusoides. Añado un unpack 8 y puedo conectar cada una de las salidas a la tercera entrada, que es la que indica la intensidad de cada uno de los armónicos. Si tengo alguna duda sobre los valores que salen, si funcionan bien o no, puedo añadir números decimales para comprobar los valores que voy modificando. Creo que he dado a que cuando bloqueo el patch, si ves, desaparece el multi-slider y eso es porque tengo puesto que se esconda al bloquear, que es Hide on Lock, y pues tengo que seleccionar aquí en Object que se enseñe al bloquear. Es la forma antigua que tenía Max de trabajar cuando no existía el modo presentación, y es que para que quedase todo, digamos, presentable, se escondían todos los objetos y las conexiones que no queríamos cuando bloqueábamos el patch. Pues ahora ya se sigue mostrando aunque bloquee el patch. Aquí puedo modificar la amplitud de cada uno de los armónicos. Estos no les he dicho qué armónicos son. Podría ser 2, 2.3 y 3.1. Y puedo crear cualquier sonido. Igual de práctico que es manejar las amplitudes con un multi-slider, sería manejar estos números de armonicidad con otro multi-slider. Podría duplicar esto y aquí habría varias formas de trabajar. Directamente podría trabajar, por ejemplo, con un porcentaje de desviación del valor, pues, si el armónico es 2, cuánto se desvía del segundo armónico, pero directamente voy a trabajar, por ejemplo, con valores de 0 a 8. Si pongo justo aquí un 1, un 2, un 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendré armónicos, pero me interesa más para explorar otros timbres y jugar un poco. De forma que voy a conectar este multi-slider a estos números
ha faltado el primero, así que los vuelvo a conectar. Es fácil despistarse cuando no hay puesto un número, en los otros sí. En cuanto voy añadiendo un poco de objetos, se llena todo bastante de cables y pues vamos a tener que empezar a organizarlo un poco si quiero que siga estando visible y presentable. Bueno, entre otras cosas, para eso está el modo presentación, ya que todo esto tampoco es que sea muy relevante el poder verlo. Y voy a cambiar los valores de armonicidad para que vayan entre 1 y 8. Podría ser otros rangos, entre 1 y 20 o lo que yo considere. Ahora voy a poner así distintos valores. Puedo ver aquí qué valores estoy poniendo, por eso he dejado los números. Estos son los distintos parciales que tendría el sonido. Y puedo conseguir distintos timbres modificando la armonicidad o modificando por cuánto multiplico cada frecuencia de la nota que le llega y la amplitud de cada uno de esos parciales. Así tendría un sintetizador de síntesis aditiva donde puedo generar un gran número de timbres, tanto armónicos como inarmónicos.